Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios bendiga a todos. Amén. Vamos a abrir la Biblia ahí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. La segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. Hace algún tiempo escuché una conversación sin querer, ¿verdad? Pues a veces llega uno a un lugar y están platicando y no se dan cuenta que están tocando. Escuché el reclamo de una esposa al esposo que siempre lo corrían de su trabajo. ¿Por qué siempre te corren? ¿Por qué no te quedas, no te estabilizas en un empleo? Y dentro de la discusión, el reclamo de la esposa era porque le decía a la esposa, al esposo, es que lo que te digan ahí, hazlo, pero tú quieres hacer lo que tú piensas que es correcto y eso no es así. Te están pagando por obedecer las indicaciones que te dan, pero no, tú a ti te dicen pinta lo azul y te dices, no, para mí es mejor rojo y lo pinta rojo que el cuerpo. Hablando con un cristiano, hermanos, que decía un hermano que ese hermano, medio de chat y todas esas cuestiones, me decía, yo sé que cuando nosotros nos bautizamos somos nuevas criaturas. Dice, pero yo batallo mucho, hermano. No he dejado los vicios, el adulterio, la pornografía. Yo era muy pornográfico y lo he dejado. Lo exterior lo he dejado, pero no puedo cambiar en mi interior. No hay algo que Dios me envíe, el Espíritu Santo, hermano, pero tiene que usted poner de su parte. Porque tiene que cambiar su personalidad. Esa es la verdadera personalidad. Digo, de hecho, de exterior, muchos cambiamos porque para que no nos vean las cosas que hacíamos antes por eso, y ahí sí empezamos. Claramente el Espíritu Santo nos ayuda, pero a veces muchos no cambiamos en el interior. Seguimos tenemos la misma personalidad pasada. Cuando dice la carta de Pablo a los Efesios que dejemos todo tipo de ira, de maledicencia, de gritería, dice, y toda malicia, dice la Biblia ahí, en la carta de Pablo a los Efesios, dice, dejen toda malicia, ustedes tienen que dejarlo. Es decir, nosotros cuando nos hemos bautizado, tenemos que ser realmente unas nuevas criaturas, una nueva creación de Dios, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestra personalidad divina, porque somos santos para Dios. Así tenemos que, divina por el Espíritu Santo, obviamente. Así tenemos que vivir lo que es la vida espiritual, la vida cristiana. Y eso es lo que muchos batallamos en nuestro interior, con nuestro carácter, con nuestra formación de vida. Todavía seguimos viviendo a como fuimos formados, a lo que nos sigue gustando y a lo que seguimos pensando, y no es así. Estamos en un reino, el reino de Cristo, que tiene mandamientos específicos, generales, mandamientos para obedecer, y tenemos que acatarlos y obedecerlos. Tenemos que sujetarnos a aquello en lo que hemos creído. Pero a veces todavía seguimos utilizando nuestra justicia propia. Así vamos a titular este estudio, la justicia propia. ¿Qué es la justicia propia? Es aquella en la que nosotros decidimos por nuestros gustos, por nuestros pensamientos, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Fuera de la iglesia, cada quien puede, cuando no estamos en la iglesia, pues. Pero cuando estamos ya dentro de la iglesia, lo único que tenemos que hacer es sujetarnos, unidos a la vid, como pámpanos. No somos planta autónoma, unidos nada más. Cuando un cristiano usa la justicia propia, vive de lo que piensa, no vive de lo que cree, o no vive a quien le cree. Creemos en Jesús, tenemos que vivir conforme a quien le creemos, pero a veces un cristiano seguimos viviendo todavía con lo que pensamos y con lo que nos gusta. Entonces eso es justicia propia. Hacemos lo que pensamos, lo que consideramos que es correcto, y no nos sujetamos a lo que creemos o a quien le creemos. En este caso a Jesús, en este caso a la palabra de Dios. Creemos la palabra de
espiritualmente, no con el pensamiento personal y no con la justicia propia. La justicia propia se aplica cuando la Biblia nos dice no dejes de congregarte. Yo digo, yo vengo cada primer día de semana, no dejo de congregarme. Esa es mi forma en cómo yo estoy entendiendo y yo así voy a actuar y no me sujeto a que no dejar de congregarme es en las reuniones generales que hay en la iglesia. Por mencionar un ejemplo, miércoles, viernes y domingo en la mañana y en la tarde, o primer día de la semana. Cuando un cristiano usa la justicia propia, hay problemas en las iglesias, hay deserciones en las iglesias, es decir, hay alejamientos. Y aquel cristiano que use su justicia, es decir, juzgue conforme a su pensamiento, se puede convertir en una piedra de tropiezo. Porque por su juicio puede ser que alguien se vaya y va a ser causa y motivo por lo que él dijo o por lo que él pensó. Todo por no sujetarse a Dios. Dentro de lo que es la práctica de la justicia propia está la disciplina. En las iglesias de Cristo es común que el hombre discipline al hombre. Cuando en la iglesia de Cristo es Jesús quien debe de disciplinar. Porque cuando el hombre disciplina, comete una incongruencia total y absoluta, fuera de toda lógica. Vemos en las iglesias de Cristo disciplina con que el hermano está disciplinado, no puede cantar, orar, predicar. Una incongruencia completamente. Pero sí puede participar de la comunión, sí. Sigue siendo hijo de Dios. ¿En qué le afecta? Sigue teniendo la salvación, ¿en qué le afecta? Mientras siga siendo hijo de Dios, mientras esté en la comunión, no le afecta que no predique. Porque la salvación no es por predicar, cantar o orar. Es algo incongruente que utiliza el cristiano cuando hace justicia propia. Es que yo creo que no debe de hacer esto porque está mal. Es que yo creo. Cuando debemos de sujetarnos a la disciplina apostólica o dada por Jesús a los apóstoles. Esa es la disciplina que tenemos que someternos, que es la del Señor Jesús. Y en ninguna parte de la Biblia nos habla de que tú puedes prohibirle a alguien que cante, o que ore, o que predique, o que haga otra situación dentro de la iglesia. No hay un pasaje bíblico para eso. Pero es muy común ver esas cuestiones en la iglesia. Y eso lo que causa, hermanos, es divisiones, problemas y alejamientos de algunos hermanos. Porque obviamente no están de acuerdo, porque no están aplicando la Biblia correctamente. Y si un hermano se va por aplicar una disciplina por pensamiento personal, aquel que lo ha hecho se ha convertido en una piedra de tropiezo. ¿Qué tenemos que hacer? Sujetarnos al Señor. Aquí hay un dueño de la iglesia y el dueño de la iglesia pone disciplina. Hay que esperar que Él sea el que ordene, porque nosotros podemos mencionar muchas cosas, poner muchas cosas, pero son incongruencias completamente fuera de toda lógica. Por eso vamos a ver este tema, hermanos. Ese tema que es la justicia propia. Dice el apóstol Pablo, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice: porque no nos atrevemos ni a compararnos, dice el apóstol Pablo, con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, dice la Escritura. Lean la Biblia, hermanos, para que vean lo que dice la Escritura ahí. Dice: no son juiciosos, dice la Escritura. Anteriormente el apóstol Pablo habla de la autoridad que él tenía. Dice: la autoridad que yo tengo apostólica dada por el Señor, no la voy a ejercer para situaciones como ese tipo, como cuestiones que son, no tienen nada que ver con la real disciplina que el Señor coloca y da. El que disciplina es el Señor, es Dios, y es dura la disciplina. No es esas cuestiones que hacemos nosotros. Eso no tiene relevancia con lo que es la salvación, ni con el comportamiento y el cambio de una persona, de un cristiano. Lo que genera solamente es problemas y divisiones. Eso es lo único que genera. ¿Todo por qué? Porque no nos sujetamos a la palabra de Dios y queremos utilizar o hacer nuestra justicia propia, lo que yo pienso, lo que yo creo, así debe de ser. Y el apóstol Pablo, en el versículo 7 de la segunda carta a los Corintios, dice:
es que miran las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción. Dice, la autoridad que yo tengo de parte de Dios, de parte del Señor, es para edificación y no para destrucción, dice la Escritura. No me avergonzaré, porque para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Y luego ya da esto, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban. Dios, algunos son cristianos, no son fuera de las cartas, son para el cristiano, para el Hijo de Dios. Y significa que hay algunos que se alaban, hay algunos que se miden a sí mismos, y hay algunos que se comparan consigo mismo y que a la vez no son juiciosos. 5 características importantes que menciona aquí este versículo 12, en lo cual tenemos nosotros que tomar mucho en cuenta. Por eso la carta a los Hebreos nos dice que puestos los ojos en Jesús, dice, mira a Jesús, no mires al hermano. Pero no, a veces estamos viendo al hermano, cómo viene vestido, cómo esto, cómo lo otro. Ese es un grave problema del cristiano. Entonces emitimos un juicio nosotros, y ese juicio es personal, y ese juicio es propio, y no nos sujetamos al juicio divino, no nos sujetamos a la justicia divina. Imagínense, el Señor Dios, el Padre, llega uno con todo pecado, ve la apariencia, hazte de aquí pecador, pero Dios no ve a él, ve su justicia, y su justicia es Jesús. Y cuando ve a Jesús, aquel pecador, como llegamos todos, con esa vestimenta de inmundicia, nos ve santos y puros, porque el Padre ve la justicia de su Hijo, y nosotros a veces vemos nuestra propia justicia. Por eso dice el apóstol Pablo, tú piensas que eres de Cristo, también nosotros, no nada más tú tienes la autoridad para decir esto está bien, esto está malo. Todos tenemos que sujetarnos a la autoridad máxima, que es la del Señor, para que no haya diferencias y problemas por puntos de opinión, por utilizar la justicia propia. Vamos a ver 3 cuestiones, hermanos, 3 preguntas de esto. Primeramente vamos a ver la definición bíblica de justicia propia, para que no se crea que soy yo quien está definiendo lo que es, sino que sea la propia Escritura la que nos defina qué significa o qué es justicia propia. Y las 3 partes que dice el versículo 12, dice no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, se miden a sí mismos y se comparan consigo mismos. Quien tenga estas 3 cualidades, se puede decir así, características, entonces aplica su justicia propia y no se sujeta a la justicia del Señor Jesús, que es por el cual somos salvos. Entonces lo que hace es de que vive, razona, piensa, actúa conforme a lo que piensa él de que es, y no conforme a aquel que nos dio la salvación, que es el Señor Jesús. Esta es la definición bíblica de justicia propia, es alabarse a sí mismos, es decir, yo me alabo, soy mejor que cualquiera, soy bueno en esto, soy bueno en que yo creo que soy mejor cristiano que aquel hermano, creo que soy mejor cristiana que aquella hermana, creo que yo me comporto mejor, creo que soy mejor, siento que soy mejor, pienso que soy mejor, me estoy alabando a mí mismo, me estoy exaltando a mí mismo y estoy menospreciando a aquel hermano, porque en mi juicio pienso que está equivocado, pienso que está haciendo algo erróneo en mi juicio. Por eso dice al final, dice, no son juiciosos, no piensan con cordura, no emiten un juicio correcto a aquellos que se alaban a sí mismos. Y es un grave problema para el cristiano tener esto como práctica, porque puede ser
piedra de tropiezo porque puede quedar expuesto al fuego eterno por su pensamiento de un hermano. La Biblia nos dice, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, cómo debemos tratar a nuestros hermanos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 22 dice, Mateo 5, 21 al 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo el mandamiento del Señor Jesús, la justicia del Señor Jesús. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Y se ha convertido en un homicida, hijo del homicida desde el principio. ¿Por qué enojarnos con un hermano? ¿Por qué decirle fatuo a un hermano? ¿Por qué decirle necio a un hermano? ¿Por qué? Porque utilizamos lo que pienso, lo que siento, lo que creo. Este hermano está mal, este hermano es un necio, este hermano es un fatuo, este hermano está equivocado, yo no. Me alabo a mí mismo, nada más yo soy el mejor, yo soy el más sublime, yo soy el cristiano más imponente e importante que ha habido en toda la historia, pero con mis propios ojos, no con los ojos del Señor. Los problemas de la iglesia son por eso, por la justicia propia. Tenemos que sujetarnos a la justicia divina, a la disciplina divina, no a la disciplina impuesta por nosotros, si no somos los dueños de la iglesia. Venimos a la iglesia para servirle a Dios, no para servirnos a nuestros ojos. Es decir, no tiene por qué el hermano gustarme, la hermana gustarme, lo que se hace gustarme, no tiene por qué ser así. Lo único que tengo yo a que venir es a alabar y adorar y a glorificar el nombre de mi Dios, puesto los ojos en Jesús, no en el hermano, no en la hermana, para no desviarme, para no cometer este acto de justicia propia que me alabo a sí mismo. ¿Te fijaste cómo prediqué? ¿Te fijaste cómo oré? ¿Te fijaste cómo canté? ¿Quién lo hace como yo? ¿Te fijaste cómo yo sí estoy atento? ¿Cómo estoy atenta? Y vi al hermano que estaba viendo las redes sociales y vi al hermano, los ojos en Jesús, hermanos. Si el hermano está haciendo algo indebido dentro del servicio, Jesús lo va a disciplinar, no nosotros, Jesucristo. Y esa disciplina es dura, esa sí es dura, esa disciplina. Quien haya pasado por la disciplina del Señor Jesús lo puede entender y lo puede saber. La disciplina de nosotros es algo superficial, porque ¿qué tiene que no cante? ¿Qué tiene que no ore? Sigo siendo hijo de Dios, la salvación la tengo, así que me da lo mismo. Eso no es algo fuerte para un cristiano. Es algo fuerte cuando aquel cristiano tiene ego. Entonces sí, si un hermano tiene ego y te dice, ¿sabes qué, hermano? No puedes predicar, sí le pegan en su ego. Entonces sí es complicado para él. Pero si es espiritual no le va a importar ese tipo de cuestiones, porque sabe bien que son meramente humanas y no cristianas, y no espirituales, y no del Señor. Para ellos es importante leer la Biblia, hermanos, para estar preparados ante cualquier situación, estar preparados internamente, para ser fuertes. Y si nosotros vemos en la iglesia un acto de justicia propia que por mi debilidad me puede alejar de la iglesia, decir, no, espérame, no por lo que tú pienses, si quieres me voy a ir, yo voy a seguir al Señor Jesús, piensa lo que quieras de mí, di lo que quieras de mí, pero a mí lo que me interesa es lo que diga el Señor. Entonces va a mantenerse uno aquí, porque lo que pasa en ocasiones es que por aquellos que se alaban a sí mismos, se miden a sí mismos, se comparan con sí mismos, algunos hermanos se van, porque se sienten superiores. Aquí nadie es superior a nadie, aquí nadie tiene más conocimiento que nadie, aquí todos somos igual para el Señor, aquí todos somos lo mismo, cada quien hace una actividad distinta, sí, porque somos un cuerpo, pero lo que hace la mano no es superior a lo que hace el pie, lo que hace la boca no es superior a lo que hace la nariz. Todo es para un funcionamiento del cuerpo de Jesús. La boca no tiene por qué alabarse, yo soy más importante porque hablo. Lo que es la nariz no tiene por qué alabarse, decir, yo soy más importante porque huelo, porque olfateo el pecado. Nadie es más importante que nadie, todos somos iguales y nadie tiene por qué juzgar y criticar con un juicio personal o propio. Entonces está alabando a sí mismo, y esa es la definición de justicia propia. Los que se alaban a sí mismos, los que se miden a sí mismos. ¿Qué dice el que se mide a sí mismo? No, a mí nadie me llega.
Se pone una altura tan grande aquel que se mide a sí mismo. Yo me mido a mí mismo, digo, no, hombre, yo estoy en lo alto. No, este hermano apenas está empezando, este hermano que, ¿cuándo me va a llegar? Que a los talones me llega. Eso es justicia propia. Está juzgando con sus propios ojos. Por eso dice la Biblia, no son juiciosos. Él está comparando, él está poniendo una medida en él. Cuando la Biblia nos dice que nosotros no estamos en una altura, hermanos. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser como niños, una altura pequeña. Nosotros somos hacia abajo, no hacia arriba, porque hay una regla en lo que es para poder entrar en los cielos. En lo que es el Señor Jesús puso de los niños, de los tales, es el reino de los cielos. Y pone la medida, como cuando íbamos creciendo nosotros, éramos chiquitos, poníamos una medida siempre en la pared. No lo hicimos, una mayor. No lo hicimos. Bueno, esa medida, dice el Señor Jesús, este es un niño. En esta medida van a entrar al reino de los cielos. Y ahí hacia abajo, si yo me mido hacia arriba, no puedo entrar porque está la vara, está la contención, está esa barra que impide que yo pueda pasar. Entonces, ¿de qué me sirve a mí medirme a mí mismo o colocarme en un nivel? Al contrario, si yo me quiero medir a mí mismo, diga como el apóstol Pablo, yo soy el más chico de los apóstoles, el que ni siquiera puedo ser llamado apóstol, no soy digno, yo soy el más abajo. Entonces cuando tiene un buen juicio. Pero cuando es justicia propia, dice, algunos se miden a sí mismos y otros se comparan consigo mismos, dice, se comparan consigo mismos. ¿Quién se compara conmigo? Nadie, dicen algunos hermanos. Algunos, dice la Biblia, algunos hermanos. Uno lo lee y dice, no, pues yo no quiero ser como ellos. Yo no quiero tener esas características, esas cualidades. Y eso es lo que el hermano y yo platicábamos. Eso es lo más complicado de la conversión. Dice el hermano, es que lo exterior, como el Señor Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado, de la pornografía y todas esas cuestiones, uno lo puede hacer con la Biblia Espíritu, pero el interior, hermano, no lo puedo cambiar. No puedo cambiar mi verdadera personalidad, porque el alma es la verdadera personalidad. Lo que sentimos es la verdadera personalidad. Yo puedo ser algo exterior, pero lo de ahí es lo verdadero. Dice, no puedo, hermano, no puedo. ¿Cómo le hago? Dice, es que tienes que sujetarte a lo que dice la Biblia, no a lo que diga el hombre, y no a lo que digas tú. Olvídate de lo que tú piensas y lo que tú crees. Sigue lo que dice el Señor Jesús y vas a poder. Deja toda ira, maledicencia, toda malicia. Eso está en el interior de uno. Porque cuando uno no deja toda malicia, a veces uno aplica la malicia con los propios hermanos. A veces uno le aplica, le da una zancadilla al propio hermano. ¿Por qué? Porque es uno malicioso, hermanos. Incluso aquí en el púlpito yo puedo utilizar el púlpito para atacar a un hermano. Cuando hago eso, tengo malicia. Y no estoy haciendo lo que dice la carta a los Efesios. ¿Sí la han leído? A ver, vamos a ver lo que dice Efesios 4:31 para que veamos ahí lo que dice la escritura que tenemos que dejar, desechar, expulsar de nuestra vida. Para que no caigamos en este error que nos puede llevar a ser piedra de tropiezo y que lo mejor será que nos atemos una piedra de molino y que seamos sepultados hasta el fondo del mar porque no hay salvación. Dice la Biblia en el versículo 31 de Efesios 4, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Toda malicia, eso está en el interior de nosotros. La ira, la maledicencia, la malicia está en el interior de nosotros. Y a veces puede ser que seamos cristianos maliciosos, que hagamos un comentario, que digamos algo para herir a aquel hermano. Eso es malicia. Significa que no nos hemos convertido a como Jesús quiere que nos convirtamos, porque no hemos desechado. Es porque nosotros sentimos todavía que aplicamos, es que aquí las cosas están mal y tengo que decir cómo se hace. No es para eso, no somos para eso. No apliquemos esa justicia propia donde hemos visto la definición. Ahora vamos a ver cuáles son los puntos negativos de la justicia propia. Son 3 asuntos hasta donde lleguemos. Vamos a ver cuáles son los asuntos negativos de la justicia propia, hermanos. Y lo primero nos dice el versículo 12. Dice, no nos atrevemos a contar ni a compararnos con algunos. Es decir, no es una característica, un punto negativo de la justicia propia, no es una característica de un seguidor de Jesús. Aquel que aplique en su vida cristiana, y obviamente cuando somos cristianos espirituales lo aplicamos también en la vida ordinaria, en la vida secular, en la vida cotidiana.
también lo hacemos allá. No podemos ser de dos caras, no podemos ser del mundo una parte y aquí en la iglesia de otra forma. Como somos aquí, así somos allá. O como somos allá, mejor dicho, así somos aquí. Porque realmente donde se refleja lo espiritual es allá, en la sociedad, en la convivencia, en la familia, en el mundo. Ahí se va a demostrar qué tan espiritual somos y qué tan sometidos o sujetados a la justicia que no estamos, o seguimos manejándonos por nuestros propios pensamientos, gustos y deseos. Y uno de los puntos negativos es de que quien tenga justicia propia no es seguidor de Jesús. Porque dice el apóstol Pablo, nosotros no nos atrevemos ni a contarnos, ni a comparar. Es decir, yo no me cuento entre los tales. Aquí está un grupo, dice el apóstol Pablo, que se alaba a sí mismo, que se mide a sí mismo, que se compara a sí mismo. Dice, yo no me cuento con ellos. Y el apóstol era apóstol de Jesús y era seguidor de Jesús. Dice, yo no me cuento con ellos. Es decir, yo no soy parte de ellos. Y si el apóstol no es parte de aquellos que se alaban a sí mismos, se miden a sí mismos, se comparan a sí mismos, significa que no tiene las características de un seguidor de Jesús. Y el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy del Señor. El Señor Jesús dice, hermanos, yo soy humilde y manso de corazón. Yo me sujeto, dice, yo no vengo a hacer mi voluntad. Yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Cuál sería el gusto y el deseo del Señor si tuviera un pensamiento más humano, más carnal? ¿Por qué voy a sufrir? ¿Tú para qué me envías? ¿Por qué no vienes tú? Entonces, no, yo no voy a morir por estos pecadores. Pero Él se sujetó, se sometió y no hizo algo por gusto y por deseo personal. Lo que hizo por gusto y deseo personal fue alabar y glorificar y obedecer al Padre eterno. El propio Señor Jesús nos da el ejemplo. No se midió a sí mismo, no se alabó a sí mismo, no se comparó a sí mismo. Nunca dijo, a ver, ¿qué se compara a mí? A ver, ¿qué me llega a mi altura? A ver, yo soy esto. Antes decía, no les digan a nadie, que no sepa nadie que yo soy el Cristo. Cuando le dice Poncio Pilatos, tú eres el Hijo de Dios, ¿qué dice? Tú lo has dicho, tú eres el Cristo. Si tú lo has dicho, yo no. Sabía con quién podía decir ciertas palabras y con quién no. Jesús nunca se autoexaltó, Jesús nunca se autoalabó. Jesús vino a sufrir. Y eso es en parte lo que un cristiano debe de hacer dentro del camino, dentro de la iglesia, sufrir con nuestro carácter, con nuestro comportamiento, hacerlo morir para poder ser cristianos conforme a las características del Señor. Porque el apóstol Pablo dice, no nos atrevemos, ni siquiera nos atrevemos, ni siquiera somos osados para pensar en algún momento. Osados, la palabra osar es atrevimiento, no mismo. Dice, ni siquiera nos atrevemos a pensar en algún momento, medirnos a nosotros mismos, alabarnos a nosotros mismos, ni compararnos a nosotros mismos. Ni siquiera lo hemos pensado, no tenemos ese tipo de pesadillas, dice el apóstol Pablo. Dice, no nos atrevemos a contarnos, no somos parte de ellos, tampoco nos comparamos como ellos, tampoco somos, no queremos que ese sea nuestro perfil a qué imitar, no nos vamos a comparar, porque no tenemos esas características. Ellos se alaban a ellos mismos, nosotros nos humillamos a nosotros mismos, ellos se miden a ellos mismos, nosotros nos medimos a la altura de Cristo, ellos se comparan a sí mismos, nosotros comparamos con el Señor. Es muy distinto las características de un cristiano que debe tener a las características que tiene quien usa o actúa o practica la justicia propia, convirtiéndose en esto en un punto negativo, ya que no es una característica de los hijos del Señor, de los seguidores, donde dice Pablo, es decir, no somos parte, no somos semejantes a ellos, tampoco nos gusta esas cuestiones, solamente el Señor Jesús fue quien se sometió a todo eso. Otro punto negativo, hermanos, dice la Biblia allá en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 2 al versículo 3, que el que tiene justicia propia o que actúa o que vive conforme a la justicia propia, que ya lo hemos dicho, la Biblia nos menciona que es, lo volvemos a repetir, es aquel que vive con lo que piensa, hablando espiritualmente, con lo que piensa vive, actúa y juzga, y no vive con a quien le cree, o lo que cree que es la palabra de Dios. Y lo que produce es religiosidad y no espiritualidad, es lo que produce. Yo puedo ser muy religioso, muy activo, pero soy religioso nada más, no soy espiritual.
Puedo ser muy religioso, pero puedo estar aquí juzgando y criticando, señalando. Y ese no es el efecto que debe tener el Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo en mí debe de producir un fruto de amor, de bondad, de misericordia, de paz. Pero cuando yo tengo justicia propia y no quiero dejarla, entonces voy a ser un religioso y no un espiritual. Y hay una gran diferencia entre ser espiritual y ser religioso. Espiritual es los que adoran a Dios en espíritu y verdad, y un religioso es el que adora conforme a sus pensamientos, creencias, costumbres, gustos y deseos. Es lo que le pasaba a los fariseos. Le dice el Señor, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 3, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, pero no conforme a conocimiento. No conocen la palabra de Dios, conocen sus pensamientos, se sujetan a sus deseos, pero no a sus pensamientos. ¿Y qué es lo que produce? Dice, porque ignorando la justicia de Dios, es decir, no les importa la justicia de Dios, o no la conocen, o no tienen conocimiento, o la conocen y la desechan, la ignoran completamente, dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. La justicia propia. Ustedes lo que piensan, lo que creen, lo que sienten, quieren establecerlo. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquel que tiene la justicia propia no se sujeta a la justicia del Señor, a la justicia de Dios. Y si no está sujeto a la justicia de Dios, no tiene la salvación. Por lógica. Porque aquel que practica justicia propia, hace y deshace a su antojo y no se sujeta a Dios. Dice, ustedes ignoran completamente la palabra, ignoran el texto, ignoran al Espíritu Santo, ignoran la obra del Señor Jesús, ignoran el mandamiento del Padre, todo lo espiritual ignoran. Son religiosos, sí, son muy religiosos, pero no son espirituales. Van a la iglesia, están siempre en la iglesia, pero no son espirituales. Eso es lo que produce la justicia propia, porque establece uno la personal. Si ustedes quieren establecer lo suyo, quitan lo de Dios y dicen, esto va a ser así, porque esto yo lo determino. En alguna ocasión, en una iglesia de Cristo, quitan la cena del Señor en la tarde. Pues, esa es justicia propia. Porque todo el primer de la semana es todo el primer de la semana. Pero los hermanos quieren buscar una disciplina personal, justicia propia a los hermanos, obligarlos a que vayan en la mañana y en la tarde también. Entonces decidieron que no hay cena, no hay comunión en la tarde. Están prohibiendo que participen de la comunión del Señor. Se están atribuyendo algo que no les corresponde, algo que no es de ellos. No pueden negar la comunión a nadie. No la pueden hacer. No tienen esa autoridad para hacer eso. Cuando el Señor Jesús nos dice, hagan esto en memoria de mí, nunca nos dijo una hora específica. Hablando con algunos hermanos sobre el pan y todo eso, que yo de unos temas y me empezaban a decir que no, que esto y que el otro, y les digo, a ver, ¿cuándo dejó el mandamiento el Señor? ¿Qué día? ¿O miércoles o jueves en la noche, uno de los 2 días cualquiera? Nosotros participamos el domingo, ¿por qué? O el primer de la semana. Y ahí no supieron qué contestar. Estaban hablando que el pan, que no, que pedacitos, que enteros, que todo eso, porque tú dijiste una cosa, y cuando yo les dije eso ya no supieron qué contestar. Aquí la cuestión es de que no podemos atribuir nosotros acciones en forma deliberada como si esto fuera nuestro. Está establecido algo y así tiene que ser. Si el hermano no viene en la mañana, pudiendo estar en la mañana y viene nada más en la tarde, yo no lo voy a castigar, yo no voy a hacer un juicio, porque no soy juicioso. Solamente el Señor va a determinar qué es lo que le corresponde. ¿Yo por qué? ¿Por qué me atribuyo? Solamente Jesús es el juez justo, el que emite sus juicios con todo conocimiento y sabiduría, el que tiene la vara de equidad. Yo no. Así que yo no puedo atribuirme cuestiones que solamente le corresponden al Señor. Es cuando entonces tenemos esa justicia propia y somos más religiosos que espirituales. Dejamos lo espiritual a un lado y queremos que las cosas se hagan a la manera de uno. ¿Cómo hacerle para que los hermanos lleguen temprano? Vamos a participar primeramente de la cena. A las 9 se cierran las puertas. El que llegue después quedó fuera. Eso es pensamientos humanos, que muchos lo hacen también.
Son las 9 de la mañana o las 10 o a la hora que se reúnen y empiezan con la cena. Son las 10, cierran la puerta, ya no entra nadie. El que venga después sí puede entrar, porque después de la cena abren las puertas. Pero eso ya son ideas personales, justicia propia, no el Señor. Si un hermano llega tarde, déjale la esquina al Señor. ¿Por qué? Uno tiene que someterse nada más a que uno tiene que ver por su salvación. Y uno dice, obedezco lo que el Señor me dice y soy salvo. Puedo ayudar a mi hermano. Sí lo puedo ayudar, pero no juzgándolo, criticándolo, señalándolo. Porque entonces, cuando yo hago eso, voy a hacer que el hermano se enoje, se vaya, y yo me convierto en piedra de tropiezo porque yo fui culpable porque se ha ido. Aunque yo lo vea de otra manera, la Biblia me lo menciona así. Otro punto negativo, hermanos, es que sería una evidencia, cuando yo tengo justicia propia, sería una evidencia de que no soy creado por Dios. Efesios capítulo 4, versículo 24 nos dice en la Escritura, Efesios 4:24, si yo como cristiano aplico mis gustos personales, no soy creado por Dios, soy creado por mí mismo o por mis mismos gustos y preferencias y deseos. Dice Efesios 4:24, dice, vestidos del nuevo hombre. Bueno, el 23 dice, renovados del espíritu de nuestra... Bueno, el del 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia del Señor Jesús, somos para ser imágenes de Jesús. La imagen de Jesús, a eso vamos, en esa justicia. Pero cuando yo tengo justicia personal, entonces me desligo de la justicia del Señor Jesús y no soy creado por Dios, no soy nueva criatura, o me he desligado de ser una nueva criatura. ¿Qué dice el Señor Jesús? Aquellos que iban a lapidar, a apedrear a aquella mujer que supuestamente la habían encontrado en adulterio, que resulta algo misterioso como no presentaban al hombre. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Dice, ¿qué te pasó con los que te perseguían? No, pues nada, pues vete, ni yo te condeno. Cada quien va a hacer sus cuestiones y asuntos que hacer, y el día que estemos ante el juez, él sí nos va a juzgar con juicio, con un juicio divino. Pero cuando uno quiere a fuerzas obligar a lo que es la iglesia, tienen que ser así las cosas, se empieza a ver deserciones, se empiezan a alejar. Como cuando somos padres de familia y somos muy estrictos y nuestros hijos están en la plena adolescencia, y sabes que aquí te quiero a las 9:30, aquí esto, y aquí lo otro, y aquí lo otro. Cuando son jovencitos, ¿qué ha pasado, hermanos? Se van de sus casas a los 15, 16 años porque no soportan estar en su propia casa, no soportan las reglas de su propia casa, porque los padres no son flexibles en esa situación, son inflexibles así, con esa dureza, como si usted hubiera vivido así, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Se van, es lo que pasa en la iglesia. Cuando aplicamos nosotros justicia propia, puede ser que algunos hermanos se vayan. Y uno dice, se fue porque quiso. No, se fue porque tú le dijiste algo. Tú eres una piedra de tropiezo para el hermano que se ha ido. Por eso tenemos que considerar grandemente estas cuestiones que la Biblia nos dice. No, dice Pablo, no nos contamos, ni nos atrevemos a contarnos y a compararnos con ellos. Así tiene que ser la característica de un cristiano. No alabarse a sí mismo, no medirse a sí mismo, no compararse a sí mismo, sino la medida es el Señor. Esa es la medida a la que tenemos que llegar. Compárate al Señor, mírate al Señor, alábate en el Señor, dice la carta de Pablo a los Corintios. Pero eso va a ser en otro asunto. Va a quedar un asunto pendiente, que va a ser cuáles son las consecuencias. Todavía hay grandes consecuencias lamentables y fatales para esa conducta. ¿A qué nos invita Dios hasta este momento, hermanos? Dios nos invita a considerar el reino del Señor Jesús, a sujetarnos al reino del Señor Jesús, a sujetarnos a los mandamientos del Señor Jesús, a no querer ser dueños de la iglesia, a no querer ser autónomos en la iglesia, a no querer imponer nuestros gustos, pensamientos y deseos, sino solamente el pensamiento del Señor. Por eso es la carta que no leímos, ahí en lo que es la segunda carta para los Corintios capítulo 10, dice, llevo todo mi pensamiento cautivo a la mente de Cristo, pero eso va a ser en el próximo asunto. Por lo pronto, meditemos en la palabra de Dios. Es palabra de Dios, no es palabra de hombres, y cada quien haga conforme a cómo se ame. Si nos amamos y queremos la salvación, seremos obedientes. Pero si me gana el egoísmo,
es decir, no, yo tengo la razón, entonces ahí es donde va a haber un gran problema el día del juicio final. Dios los bendiga. Amén.